¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la clase del curso de Física 1 Universitaria. Hoy les traigo un problema del primer tema que habíamos visto de cinemática de una partícula. El problema nos dice, el movimiento de una partícula está definida por la relación x igual a t al cuadrado menos t menos 2 elevado al cubo, donde x y t están expresados en pies y segundos respectivamente. Nos pide determinar, literal A, las posiciones en las cuales la velocidad es cero, literal B, la distancia total recorrida por la partícula desde el tiempo t igual a 0 hasta 4 segundos. Bien, para ser un poco ordenados vamos a seguir ciertos pasos. El primer paso que vamos a hacer es anotar los datos del problema. Entonces pongamos datos. ¿Cuáles son los datos? Entonces, leemos detenidamente el problema. Nos dice, el movimiento de una partícula está definida por la relación. Ya. Entonces, primer dato. Nos dice que la posición la posición de la partícula se define mediante la ecuación x de t igual a t al cuadrado menos t menos 2 esto elevado al cubo. Entonces esta es la fórmula para determinar la posición para cualquier instante de tiempo. Solamente tendría yo que reemplazar el tiempo y determino la posición. Bien, en el planteamiento no tenemos más datos, pero en la pregunta en sí tenemos también un dato. Nos dice las posiciones en las cuales la velocidad es cero. Por lo tanto, yo como dato puedo decir que la velocidad es cero y de acuerdo a esto me pide determinar cuál es su posición. Y en el literal B tenemos en cambio que nos dice que determinemos la distancia total recorrida desde t igual a 0 hasta t, es un intervalo de tiempo ya, igual a 4 segundos. Y nos pide determinar cuál es la distancia total recorrida. ¿Cómo le representamos? ¿Cómo le llamamos? S de t. Segundo paso. Vamos a anotar todas las fórmulas que nosotros hayamos visto hasta ahora. La primera fórmula que nosotros vimos fue el de la velocidad. Vamos a poner aquí fórmulas. La primera fórmula entonces que habíamos visto es de la velocidad. ¿Cómo se determinaba la velocidad? La velocidad va a ser igual a la derivada de la posición sobre derivada del tiempo, ¿sí? Donde el x es obviamente el s de t que habíamos visto en la clase anterior. La otra fórmula era la aceleración, que va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y finalmente habíamos visto también la fórmula de A por ds, que es igual a v por diferencial de v. Esas son las tres fórmulas que habíamos visto en el tema anterior, lo que es cinemática de una partícula. Bien, ahora sí vayamos con la resolución. Vamos aquí. Resolución. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer o cómo realizamos o resolvemos estos ejercicios? Siempre vamos a partir de lo que es la pregunta. ¿Qué nos dice? Determinemos la posición en las cuales la velocidad es cero. Ahora bien, relacionemos la pregunta con las fórmulas que yo tengo. Me dice la pregunta, la posición, está relacionando la posición con la velocidad. ¿En qué fórmula yo relaciono la posición y la velocidad? En la primera fórmula, ¿no es cierto? Entonces anotamos esa fórmula. Pueden ser varias y tendríamos que anotar todas las que estén relacionadas con la pregunta. Tenemos que b de t es igual a la derivada de x de t con respecto al tiempo. Bien, ahora como dato yo había tenido lo siguiente, que x de t era igual a ¿qué? A t al cuadrado menos t menos 2, esto elevado al cubo. Entonces con esta fórmula de la velocidad yo puedo decir que la velocidad es igual a la derivada, ¿no es cierto? 2 veces t menos 3 veces t menos 2 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora si resolvemos esto y agrupamos términos semejantes,
tendríamos lo siguiente: 3t al cuadrado menos 3t al cuadrado. 3 por 4, 12, más 2, 14, más 14t. 2 por 2, 4 por 3, 12, menos 12. Bien. Y ya, esta fórmula de aquí es, en cambio, la fórmula para determinar la velocidad en cualquier instante de tiempo, para cualquier instante de tiempo, ¿sí? Es decir, si me dicen cuál calcule la velocidad en el instante 3 segundos, yo lo que tengo que hacer es solo reemplazar 3 y encuentro la velocidad, cuánto vale. Pero ahora me dice que determine la posición para las cuales la velocidad es 0, es decir, que esto vale 0, ¿sí? Y de acuerdo a esto vamos a determinar un tiempo. Este tiempo, si reemplazamos en esta ecuación de aquí, lo que vamos a obtener es la velocidad, ¿no es cierto? Perdón, la posición. ¿Estamos claros? Listo. Ahora lo que vamos a hacer entonces es igualar a 0, ¿no es cierto? Para determinar cuál es el tiempo. Tendríamos menos 3t al cuadrado más 14t menos 12 igual a 0. Utilizamos la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado. Tendríamos entonces que el tiempo es igual a menos b medios 7 más la raíz cuadrada de b medios al cuadrado, 749, menos a por c, 36, sobre a, que es menos 3. Bien, esto es igual a menos 7 más la raíz cuadrada de 6 para llegar al 9, 3, 13, sobre menos 3. Más y menos, ¿no es cierto? Me estoy olvidando el menos. Entonces T1 va a ser cuando es más, ¿no es cierto? Si resolvemos esto en la calculadora, nos va a dar que T1 es 1.13 y T2 3,54. Esto le vamos a resolver a ustedes y les va a dar eso. Bien. Ya, una vez que determinamos entonces los tiempos, como habíamos dicho, vamos entonces a determinar las posiciones para las cuales la velocidad es igual a 0. Entonces tendríamos solamente que reemplazar, evaluar en la función de la posición. La posición para el instante 1.13 segundos va a ser igual entonces a 1,13 elevado al cuadrado menos 1,13 menos 2 elevado al cubo. Entonces x para 1.13 resolvemos en la calculadora y nos va a dar que es 1.93. Y si hacemos lo mismo para 3,54, esta es la segunda posición para la cual la velocidad es 0, y nos va a dar que es 8.87. Estas dos son pies, ¿no es cierto? Pies. Bien. Eso en cuanto al primer literal. Ahora vamos a resolver el segundo literal. ¿Qué nos dice el segundo literal? Regresemos. Dice la distancia total recorrida por la partícula desde t igual a 0 hasta t igual a 4 segundos. Partimos de la fórmula de la velocidad. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad? Ahí tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula de la velocidad? Es esta. ¿Sí? Esa es mi fórmula de la velocidad. Entonces nos dice que es la velocidad para cualquier instante de tiempo es menos 3t al cuadrado más 14,3 menos 12. Entonces partamos de ahí. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la integral de la velocidad es la distancia total recorrida, pero siempre y cuando evaluemos entre dos intervalos, ¿no es cierto? Velocidad menos 3t al cuadrado más 14t menos, ¿cuánto era? Menos 12, ¿no es cierto? Ya, esta es mi función. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros cómo es la gráfica de esta función? Fácil, nosotros tenemos que ver, solo nos importa cuando la función está sobre o bajo la abscisa, ¿no es cierto? Eso es lo que nos importa a nosotros. Cuando la función está sobre la abscisa o bajo la abscisa. Nosotros ya habíamos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer más claro? Tendríamos que encontrar cuando la función es igual a 0, cuando la b de t es igual a 0.
Sí, porque ahí podemos definir cuándo está sobre o bajo la abscisa. Por ejemplo, nosotros ya habíamos determinado cuándo la velocidad es igual a 0. Y habíamos encontrado que es un T1 y un T2. Donde T1 salió que es 1.13 y T2 nos dio que es 3.54, me parece. Entonces, aquí nos pide que determinemos desde el tiempo 0 hasta un tiempo de 4 segundos. ¿Sí? Ya. Si nosotros vemos aquí, esta es un área que positiva o negativa. Es un área negativa. Esta es un área positiva y esta es un área negativa. Si nosotros no tenemos ni idea de cómo va la curva, nosotros hasta ahora con esos datos hemos dicho que solo que la función es 0 en estos puntos, T1 y T2, pero no sabemos si la función va hacia arriba o hacia abajo, no sabemos, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es dar cualquier valor que esté antes del T1, cualquier valor a la función, digamos 0, y ver cuánto nos da. Por ejemplo, si este T es 0, esto es 0, esto es 0, y nos queda menos 12, quiere decir que la función es negativa para t igual a 1, para t, perdón, antes de 1. Es decir, entonces que esta gráfica está bien, ¿no es cierto? Antes de t, para acá, dice que es negativo, es menos 12, va a intersecarse por acá más o menos, menos 12, muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos la idea de cómo va la gráfica, vamos a borrar esto. Tenemos la idea de cómo va la gráfica, entonces ya sabemos en qué parte es positiva y en qué parte es negativa. Integramos nomás ya. En los intervalos donde el área es positiva o negativa. Entonces decimos que la distancia total recorrida, S de t, va a ser igual a la integral de ¿qué? Desde t0, vamos con el primer intervalo, este intervalo de aquí, sería desde 0 hasta t1. Desde 0 hasta un t1 de ¿qué? De mi b de t. Como el área es negativa, entonces vamos a poner un signo negativo antes de la integral. ¿Sí? Para el caso de aquí, desde t1 hasta el t2, el área es positiva, está sobre la abscisa, el eje de la abscisa, entonces sería más. Ponemos más la integral desde 1. Ahora, dejemos, como estamos trabajando desde un t1 hasta un t2. ¿De qué? De b de t. Y finalmente, con la última área, este intervalo desde t2 hasta t1, tenemos que es el área negativa, por lo tanto, el signo negativo. Entonces, sería menos la integral desde t2. Tenemos problemas con el lápiz. Desde un t2 hasta un t3, que en este caso va a ser 4, ¿no es cierto? Bien, nosotros ya sabemos cuánto vale la integral. Perdón. Ya sabemos cuánto vale la integral de la velocidad. Decíamos que la integral de la velocidad no es nada más que el inverso de la derivada, ¿no es cierto? Entonces integramos, nos va a dar la posición. Si derivamos la velocidad, nos va a dar la posición. ¿Cuál es la función de la posición? Ya sabemos. Entonces finalmente tendríamos que el s de t va a ser igual a ¿qué? La integral de la velocidad, vamos a poner así. ¿Cuál es la ecuación o la función de la posición? T al cuadrado menos t menos 2, esto elevado al cubo. Esto vamos a evaluarle entre 0 y 1,13. Más lo mismo, ¿no es cierto? T al cuadrado menos t menos 2 elevado al cubo, esto evaluado en cambio entre 1.13 y 3.54. Y finalmente el área negativa, la integral desde 1 sería 3.54 hasta 4 de t al cuadrado menos t menos 2 elevado al cubo.
Si nosotros resolvemos esto, lo único que tenemos que hacer es evaluarle en 1.30 y restarle, esto ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, resolviendo esto, me dio a mí que es 13.8810. Listo. Resuelto el ejercicio. Ya, claro, bueno, esto de aquí ustedes le van a resolver, ¿no es cierto? Sería solo de evaluarle en t menos evaluado en 0. ¿Sí? Eso tendríamos que hacer. Entonces es todo, amigos. Bueno, cualquier pregunta o duda me pueden hacer llegar por medio de mi correo que le voy a dejar en la descripción. Si tienen alguna inquietud con algún ejercicio, me pueden enviar el ejercicio y yo les resolveré lo más pronto posible. Que tengan un buen día o una buena tarde, depende de cuando estén viendo este video.